Bueno, pues hola a todos, espero que estéis muy bien y os agradezco mucho la invitación de poder disfrutar de este sábado con todos los presentes. Hoy comienzo este primer tema de los 6 que creo que ocupará esta temática general del Dios de la montaña, diciéndoos que hace ya más de 2000 años Jesús vino a visitarnos. Era una visita que deseaba de hecho hacernos desde hacía mucho tiempo atrás y que solo demoró lo justo para que las condiciones fueran las más adecuadas. Y es entonces que Jesús se hizo hombre. Pero, ¿sabéis? Cuando Jesús vino a visitarnos, se encontró con una situación que en realidad era horrible. Y es que el pueblo que le había elegido tanto tiempo atrás, el que había sido testigo de tantos y tantos milagros, y el que era depositario de su palabra y conocía el plan de salvación, se había olvidado de Jesús. Los judíos, que tenían una misión bellísima, que era la de compartir con aquellos que les rodeaban la palabra de Dios, habían decidido vivir para sí mismos, mirándose, como se suele decir ordinariamente, el ombligo y encapsulándose en una burbuja de autosatisfacción, de ego. Habían abandonado, en definitiva, a las demás naciones a su suerte. Pero cuando Jesús vino a visitarnos, se encontró además de con esta situación dantesca con algo que lo era aún más, y es que el mismo pueblo elegido vagaba ciego y vagaba sin rumbo, habiendo dos tipos de personas, maestros vanidosos y, en segundo lugar, alumnos ignorantes. Y es que, y en cuanto a esos maestros vanidosos, estaban los fariseos, que son difíciles de describir porque en algún momento de nuestra vida todos hemos sido fariseos. El fariseo es esa persona a la que el pueblo perseguía con la intención de que les prestara algo de atención, que les hiciera algo de caso, pero a los que miraban por encima del hombro y les ignoraban. Porque si el fariseo te enseñaba algo, si el fariseo aún hoy te enseña algo, es solo aquello que él quiere enseñarte y siempre aquello que a él le engrandece. Pero es que junto a estos maestros estaba también el pueblo llano, ese pueblo que estaba compuesto por alumnos ignorantes en su mayoría. Eran los que corrían detrás de los maestros de la ley, que estaban hambrientos de enseñanzas de Dios, pero sin entender bien precisamente quién era aquel del que les hablaban las Escrituras. Y no es de extrañar que en este contexto Jesús empatizara especialmente con el segundo grupo, y es que él se había sentido en muchas ocasiones de la misma manera que ellos. Aún hoy se siente muchas veces así, porque es él hoy el que nos toca a nosotros en el hombro, intentando llamar nuestra atención, intentando que le prestemos nuestro caso, y realmente apenas nos damos la vuelta para hacerlo, o cuando lo hacemos le pedimos que nos deje en paz porque tenemos una vida y hay muchas cosas que hacer en ella y el Señor siempre nos está molestando. Esto es lo que le contestamos. Así que Jesús, que vino a esta tierra a salvarnos, ¿verdad?, lo hizo también y en última instancia para estar más cerca de nosotros, para estar más cerca de ti y más cerca de mí, para que lo sintiéramos como algo propio a nuestro lado. Ese era en definitiva Emmanuel, Dios con nosotros. Y es que Jesús va a tomar a ese pueblo que está perdido, que está necesitado, ese pueblo que no tiene pastor porque sus pastores estaban muy entretenidos mirándose a ellos mismos en el espejo, y reúne a ese pueblo y le enseña su palabra. Y lo hace para que no estén más hambrientos, para que no estén más necesitados. Y yo quiero compartir precisamente con vosotros en estos días a ese Dios, al Dios de la montaña, tan piadoso que no consintió que su pueblo sufriera en la ignorancia y que habló realmente a aquellos que lo necesitaban. Es un Dios que cambió hace mucho tiempo mi vida y que espero que también pueda cambiar la tuya. Así que dejadme que os presente al Dios de la montaña. El Sermón del Monte, que es de lo que quiero hablar precisamente en estos días, es llamado por Ellen White y desarrollado en un librito maravilloso y muy corto, el discurso maestro de Jesucristo. Y si yo os preguntara por dónde empieza ese sermón, es muy posible que me dijerais que por las bienaventuranzas. Con todo, tendría algo que deciros, y es que el Sermón del Monte precisamente comienza en Mateo 5:1 con estas palabras concretas: al ver Jesús a la multitud. Porque el Sermón del Monte no comienza con unas palabras, sino que comienza con una actitud, con algo que Jesús hace y que le mueve a predicar. Jesús mira a los que están allí, nos mira también a través de ellos a nosotros, y vamos a ser sinceros, lo que ve Jesús no le gusta. ¿Y cómo mira Jesús? Porque esto sería lo que deberíamos plantearnos. Es que alguien podría describir, aunque sea acercándose un poco, lo que había en esos ojos cuando él miraba a alguna persona.
¿Qué es lo que habría en los ojos de Jesús si Él te mirase ahora o si me mirase a mí? Pues aunque nosotros no lo podamos describir, lo cierto es que la Biblia sí nos lo dice en diversos pasajes. Así, si tomamos como referencia a Marcos 10, versículos del 17 en adelante, el texto nos dice lo siguiente. Dice el texto que al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo, e hincándose ante él le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús respondió: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Entonces el hombre respondió: «Maestro, todo eso guardé desde mi juventud». Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: «Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Y es hermoso, no acabaremos la historia, el hecho de que Jesús lo mira, dice el texto, con amor. Pero lo hace más allá de lo que pueda parecer obvio para un ser humano, lo que pudiera parecernos lógico. Jesús mira con amor aún al que sabe que le va a fallar. Jesús mira con amor a aquel que sabe que le va a traicionar o que va a equivocarse unos segundos después. ¿Cómo miraríamos nosotros al que va a criticarnos ante los compañeros o aquel que va a mentirnos o, como le sucedió al Señor con Judas, a entregarnos en manos de la muerte? La pregunta es: ¿cómo miraría Jesús a Judas? ¿Lo haría con amor? A mí no me cabe ninguna duda al respecto. Así que esta es una de las características de la mirada de Jesús. Jesús mira con amor. Pero encontramos también en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 2, lo siguiente, un segundo tipo de mirada o de característica que tiene la mirada de Jesús. Dice Mateo 9 del 1 al 2 que entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad, y ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Así que cuando Jesús mira, Él ve cosas que no están ahí físicamente. Él ve el corazón negro del que se dice buen cristiano, por ejemplo, o ve el corazón anhelante del pecador que sabe, que necesita y que desea el perdón. Y Jesús, como nos dice este pasaje de Mateo, ve también la fe. Y sabe hasta dónde creemos en Él, sabe los límites que le estamos poniendo a su actuación, y por eso es capaz de convertir la fe en algo milagroso. Así que el Señor mira con amor, el Señor mira con fe y nos dice, o mira la fe, perdón, y en Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35 se nos dice algo más. Dice este pasaje lo siguiente: Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35 nos dice esto. Nos dice: Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venía con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Y respondieron: Señor, ven y ve. Y Jesús, dice el texto, lloró. Jesús, por tanto, también ve el dolor y, lo que es aún más hermoso, se compadece de nosotros. Todos sabemos que el versículo más corto de las Escrituras precisamente es Juan 11:35, pero pocas veces nos paramos a pensar que si Jesús lloró, no fue solo porque amase a Lázaro o porque hubiera muerto, porque él iba a resucitar en unos momentos. Jesús lloró porque le dolió el sufrimiento de sus amigos y al verlo sufrir, sufrió también con ellos, de la misma manera que sufre cuando tú y yo estamos sufriendo. Por último, podemos buscar el texto que se encuentra en Lucas, capítulo 22, en los versículos del 60 en adelante. Dice Lucas 22, 60 y siguientes, que Pedro, en el contexto de las negaciones de Pedro, dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Esta es la tercera vez que niega a Jesús. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor, dice el texto, se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó que el Señor le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Y es que finalmente hay miradas de Jesús que son misteriosas. Son miradas que son solo para ti y para Él, secretas, muy íntimas. Ese tipo de miradas en las que el receptor capta perfectamente el mensaje porque sabe lo que Jesús quiere decirle. Yo no sé lo que había en los ojos de Jesús, pero para mí esa mirada le diría a Pedro algo así como: la próxima vez, Pedro, lo harás mejor. Y quizás lo veo de esta manera porque es lo que el Señor tantas veces me ha mostrado a través de su mirada cuando yo me he equivocado. Y es llamativo, y lo he hecho a propósito por otra parte, el hecho de que todos los evangelistas en algún momento, y estos no son los únicos por supuesto, escriban sobre las miradas de Jesús, lo que él veía y que permanecía oculto para otros. Y sí, sin duda es muy interesante pensar lo que Pedro vio en los ojos de Jesús, y por eso lo preguntamos, lo podemos divagar, podemos argumentar sobre ello.
Pero al final Pedro y Jesús están mirando mutuamente y la pregunta final es: ¿qué es lo que vio Jesús en los ojos de Pedro? ¿Qué es lo que está viendo Jesús en tus ojos? ¿Sabéis? El Sermón del Monte tiene tanto que ver con cómo ve Dios las cosas. Tiene también tanto que ver con la manera en que nosotros las vemos. La manera en que me veo a mí mismo, cómo veo a los que me rodean, cómo evalúo o veo todo lo que me rodea, lo que es puramente material, y definitivamente y finalmente, cómo veo a Dios. Jesús en Mateo 5.1 discernía como un águila todo lo que ocurría en las mentes y en los corazones de las personas que estaban allí. Tanto aquellos que le seguían porque querían de verdad aprender y estaban necesitados, como aquellos que le seguían porque tenían intenciones malvadas. Y como Jesús vio, Jesús no se pudo estar quieto. El poder de Dios brotó de sus palabras y cambió las cosas para siempre. Ya no sería el mismo aquel que enfrentó este sermón, que lo escuchó. De la misma manera que el cristianismo no ha sido el mismo desde entonces. Porque hasta en la mirada de Jesús, en lo que Él es capaz de ver, hay poder. Porque Él no consiente que ni tú ni yo seamos infelices si nos ve infelices. Acordaos, para eso vino Jesús, para estar cerca de ti y para estar cerca de mí. Así que Jesús, como el mismo Mateo 5.1 nos dice, hizo lo siguiente. Lo buscamos y lo leemos. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice que al verla a la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y el versículo 2 comienza diciendo que Él empezó a enseñarles. Así que Jesús se subió a un monte para enseñar. Y lo cierto es que las montañas en la Biblia, los montes en la Biblia, son lugares importantes, son focos de adoración importantes. Dios utiliza la propia naturaleza para, poniéndola a su servicio con un fin muy determinado, revelar algo a la humanidad. No es raro que los seres humanos hayamos intentado también hacerlo, en cierto modo, a través de nuestras construcciones religiosas. Es el deseo que tenemos en las religiones de alcanzar los cielos, ¿verdad? A través de distintas construcciones. Lo encontramos en las pirámides egipcias, en las pirámides mayas, en las pagodas hindúes, los zigurats babilónicos, hasta los campanarios católicos que parecen repicar a las campanas para llamar a los fieles, pero también para llamar la atención de Dios. Y esto ya lo encontramos por primera vez a través de la Torre de Babel, que era un edificio malvado que se construye sobre la desconfianza en Dios, para evitar que los hombres volvieran a perecer bajo las aguas, aunque Dios había prometido que esto no sucedería de nuevo. Y la pregunta es: ¿por qué todo esto? Quizás se deba al miedo a la muerte, claro que sí, pero sobre todo tiene que ver con el deseo que tenemos los seres humanos de ser como Dios, de querer tocar a Dios con las manos para decirle de alguna manera: mírame, no tengo nada que temer de ti, porque tú y yo somos iguales, porque tú y yo somos el mismo o lo mismo. Pero en realidad nos hemos equivocado, porque no necesitamos tocar a Dios, es Dios quien nos toca a nosotros a través de Jesús. Jesús se acerca al hombre. Los creyentes en la montaña estaban recibiendo la visita de Dios que descendía hacia ellos. No era un movimiento ascendente del hombre como en las religiones paganas, que se esforzaba en subir, en sacrificar para llamar la atención de la divinidad a través de sus propios valores, a través de sus propias obras, sino es un acto descendente lo que nos muestra el Sermón del Monte, el de un Dios que quiere disfrutar de nuestra compañía, que quiere enseñarnos, es Dios con nosotros. Y así ocurre en los más importantes montes del relato bíblico. Lo encontramos en Moria, lo encontramos en el Sinaí, lo encontramos en el Carmelo, en el monte de la Transfiguración y también finalmente en el Gólgota, donde la unión entre el hombre y Dios se vuelve perpetua, porque Jesús nos garantiza que si queremos estaremos con Él para siempre. Por eso en Mateo 5, 1 y 2, Jesús se sube al monte y allí se sienta. Y comienza a enseñar, porque en el mundo judío el acto de sentarse implicaba precisamente esto, que había un maestro que quería revelar algo a los que les escuchaban. Y de hecho en la sinagoga se predicaba, se hablaba y se debatía siempre sentado. El maestro adoptaba esta postura, esta posición. Todo encuentro con Dios en una montaña implica conocimiento, implica que Dios me va a enseñar algo, implica bíblicamente que Dios se va a acercar aún más a mí si es que fuera posible. Y resulta que Jesús en ese monte sin nombre me enseña a vivir. Y empieza su discurso.
Y los grandes discursos de la Biblia siempre comienzan con una referencia a la audiencia, con los destinatarios del mensaje, como es natural, por otra parte. Si acudimos a Pedro en Hechos 2 o en Hechos 4, él habla o se dirige a los judíos y a los miembros del Sanedrín, respectivamente. Si hablamos de Pablo en Hechos 7 y en Hechos 26, él se dirige a los atenienses del Areópago y a Agripa, en cada caso. Nosotros incluso cuando en la iglesia predicamos lo hacemos siempre pues desde un púlpito y además haciendo referencia y saludando a los destinatarios de nuestro mensaje, ¿verdad? Queridos hermanos, y empezamos a hablar. Pero Jesús comienza de una manera extraña en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12, que no voy a leer, pero que vosotros podéis leer en casa. Y es que Jesús no se presenta, Jesús no hace una introducción, él se sienta y de repente las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, los que padecen persecución, etc. Y yo me imagino a todos aquellos que se encontraban en la ladera del monte escuchando. A medida que Jesús hablaba, se señalarían, sonreirían, se emocionarían, puede que incluso lloraran, porque por fin alguien se dirigía a ellos, porque podían reconocerse en las bienaventuranzas de Jesús. Ellos que eran los desechados por los fariseos, los despreciados, los que estaban fatigados y perdidos espiritualmente, ellos y solo ellos se habían convertido en los destinatarios del discurso de Jesús. El Salvador había dejado de lado a los maestros de la ley, no porque no les amase, sino porque ellos mismos le habían despreciado. No habían renunciado ya acaso a Jesús. Pero con cada bienaventuranza se llevaba a cabo también una promesa. Cada una conllevaba una promesa. Jesús les decía a los que estaban allí y a los necesitados: no os preocupéis, porque yo os voy a consolar. ¿Me buscabais? Pues ya me habéis encontrado. En vuestra debilidad, en el hecho de saberos precisamente débiles, está vuestra fortaleza, porque soy yo quien va a haceros fuertes. Los bienaventurados eran aquellos a los que Jesús vio en el versículo 1, aquellos para los cuales Jesús subió al monte a enseñar. Los bienaventurados somos nosotros. Y esto que es una pregunta tan típica, ¿verdad?, dentro del mundo cristiano, es sin embargo tan pertinente siempre. La pregunta es: ¿cómo te encuentras tú hoy? Porque quizás estás destrozado por dentro y finges estar bien por fuera. Porque quizás estás sencillamente vacío. Porque buscas a Dios pero no lo encuentras. O a lo mejor lo que ocurre es que te sientes solo, incluso cuando estás, como se suele decir, rodeado de personas. Pues en ese caso Jesús tiene buenas noticias para ti y me gusta trasladártelas. Y es que Jesús te ha visto y eres bienaventurado. Porque si tienes aún el deseo de encontrarle, porque si has venido cargado de problemas de los que no sabes cómo escapar, porque si no comprendes lo que Dios quiere para tu vida, aún sigues vivo espiritualmente, vivo y no muerto, como les ocurría a los fariseos. Y es por eso que finalmente Jesús se dirige en los versículos del 13 al 16 a los humildes, aquellos que van a ser la causa y también el objetivo principal de su ministerio. Y dice este pasaje, en los versículos, como digo, de Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino en el candelero. Así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que está diciendo el Señor que nosotros somos la sal y somos la luz del mundo, que nosotros somos los que alumbraremos y los que le daremos sabor a la vida de otros. Somos los que nos sentimos necesitados. Somos aquellos a los que ya han mirado demasiadas veces por encima del hombro. Los fariseos se habían guardado para sí mismos la sal, y esa sal había perdido su sustancia, ya no era capaz de dar sabor. Ellos habían escondido debajo de una mesa la luz y no alumbraba a nadie. Al hacerlo, al no quererla compartir ni con siquiera su pueblo, mucho menos, por supuesto, con las naciones vecinas, se habían quemado y se habían quedado ciegos y ahora vivían vidas oscuras y vidas sosas, vidas sin sabor. Así que el Señor, para compensar esto, toma a los humildes y los coloca en el lugar en el que pretendían estar los sabios, en el que pretendían representar a la nación de Israel.
Los coloca a esos sencillos en lo alto, su monte, junto a él, porque allí no se podrían esconder, porque allí serían faro y luz para otros, porque allí es donde nosotros debemos precisamente ser esto, una luz inmensa para los que están aún necesitados y viven en la oscuridad. En la montaña, el Dios de la montaña vio a su pueblo y le dijo, y nos dice a nosotros, alumbraréis el mundo entero. Vosotros que creíais, que no servíais para nada, pero que me buscabais de corazón, alumbraréis el mundo. Y lo haréis tal y como yo os voy a enseñar. Así que la pregunta es si cada uno de nosotros queremos de verdad alumbrar el mundo. Y si la respuesta es positiva, os deseo de verdad y de corazón que el Señor os bendiga. Ahora vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias porque hace muchísimo tiempo, Padre, tú viniste a este mundo para darnos esperanza, para saber que por muy mal que las cosas nos puedan marchar, tú eres un Dios que siempre da nuevas oportunidades. Tú eres un Dios que mira a las personas necesitadas y que tú a través del Sermón del Monte quieres conversar con nosotros. Quieres revelarnos la manera adecuada de ver las cosas que nos rodean, que no es sino la forma en la que tú también las miras. Así que ayúdanos a aprender, no solamente hoy, sino a lo largo de los días que quedan por delante, esa manera maravillosa en la que tú nos invitas a vivir. Y que nuestra forma de vivir sea un ejemplo, una luz para aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.